La leyenda de las Tlahuelpuchis, las mujeres vampiro de Tlaxcala. Seguramente has escuchado decir que algún vecino se lo ha chupado la bruja. Y es que en México existe aún la creencia de que las brujas rondan por las noches en busca de víctimas a las cuales sorberles la sangre, tal como los vampiros en otras latitudes. Pero, ¿de dónde viene esta superstición? Como casi todas las tradiciones en México, esta leyenda tiene un origen prehispánico. En Tlaxcala, estas criaturas son llamadas Tlahuelpuchis, que en lengua náhuatl significa sahumador luminoso. Las Tlahuelpuchis eran originalmente una especie de nahuales que tienen la capacidad de convertirse en animales y de cometer atrocidades. Hoy en día se les relaciona con las brujas. Las Tlahuelpuchis son mujeres comunes a la vista de todos, a quienes los dioses les han concedido un don que algunas usan de manera maliciosa. Ellas se enteran de que son portadoras de este don al llegar a la pubertad, específicamente cuando tienen su primera menstruación. Ahí es cuando entran en contacto con el potencial de sus poderes. Con el tiempo y la práctica logran desarrollarlos por completo, hasta finalmente dominar la técnica de convertirse en animales. Se dice que una vez que logran tomar la forma de un animal, se desprende de ellas una luminosidad que advierte su presencia. Aún hoy en día se puede oír el testimonio de muchas personas que dicen han visto aquellas luces alejarse y acercarse. Las Tlahuelpuchis se alimentan del líquido humano, pero por sobre todo los líquidos prefieren el de los niños pequeños, quienes son sus víctimas favoritas y a quienes acechan en forma de animal, o si la situación lo exige, en forma de neblina que se filtra por las puertas y ventanas. Se dice también que las Tlahuelpuchis pueden usar poderes hipnóticos con los moradores, logrando que se duerman profundamente o volver su sueño más pesado para evitar que se despierten. Antiguamente, cuando se descubría a una mujer Tlahuelpuchi en una comunidad, se le sometía a juicio popular y se le ejecutaba sin más trámite. La leyenda urbana dice que la última ejecución de una Tlahuelpuchi ocurrió en Tlaxcala en el año de 1973. Hace tan poco tiempo que el miedo aún no desaparece. La leyenda de la mulata de Córdoba en Veracruz. La leyenda cuenta que hace más de 200 años vivió en esta ciudad una mujer que llamaba la atención porque a pesar de los años no envejecía. Aunque la mayoría de los cordobenses la conocía, nadie sabía quiénes eran sus padres. Por su tez morena la comenzaron a llamar la mulata. Al ver que la joven al pasar los años no envejecía, comenzaron a rumorar que era una bruja, que había hecho un pacto con el diablo y que éste pasaba a su casa por las noches. Quienes vivían cerca de ella decían que por las noches una luz se observaba por las rendijas de las ventanas y parecía como si algo se quemara adentro. Otros decían haberla visto en los tejados de las casas y que sus ojos eran de un negro intenso, que contrastaban con sus labios rojos y con sus dientes blancos, además de que su sonrisa era maléfica e incluso que podía volar. Se cuenta que la mulata era una mujer amable, que asistía a misa y ayudaba a los necesitados. Pese a ello, no dejaban de decir que tenía poderes e incluso la capacidad de estar en dos lados al mismo tiempo. Y es que se asegura que en una ocasión se le vio en Córdoba y al mismo tiempo en la Ciudad de México. Según relatos, la mujer fue encarcelada en la Ciudad de México, no por sus actos de hechicería, sino por la gran fortuna que poseía. Se dice que tenía hasta 10 barriles llenos de polvo de oro. Un día, la gente que todavía recordaba que estaba en la cárcel, corrió el rumor de que había escapado de ese lugar usando sus poderes de bruja. Unos dicen que hubo quienes la vieron convertirse en ave y salir volando de la cárcel. Otras personas decían que el mismo diablo entró a la cárcel a rescatarla, pero otros dicen que lo que en realidad sucedió fue que el encargado de cuidar el lugar quedó asombrado de un dibujo que había hecho la mulata en la pared, un barco. La pintura era tan detallada que el guardia le dijo: «Ese barco es perfecto, está listo para navegar». Y la mulata le respondió: «Si eso es lo que usted quiere, el barco llegará muy lejos». El guardia del lugar la miró confundido, pues se trataba solo de un dibujo hecho con unos pedazos de carbón. Ante la incrédula mirada del carcelero, la mulata saltó al dibujo del barco que hizo en la pared
y este empezó a avanzar hasta desaparecer. Unas versiones de la leyenda dicen que del miedo el carcelero perdió la vida, mientras que otras cuentan que pese a que contó lo ocurrido nadie le creyó y se volvió loco. Nadie volvió a ver a la mulata de Córdoba. Leyenda de la piel de venado de Quintana Roo. Cuenta la leyenda que hace cientos de años la piel de venado era de un color muy claro y debido a eso los hombres los cazaban fácilmente. Estos disfrutaban de su rica carne y con su piel hacían escudos para sus guerreros. Debido a su explotación, en el Mayab estuvo casi por desaparecer el venado. Una vez, cuando un pequeño venado tomaba agua de río, escuchó voces de humanos y al voltear vio a varios cazadores. Este emprendió huida rápidamente, pero por otro lado, los cazadores tiraban muchas flechas. El venado corrió lo más veloz que pudo y se escondió en una cueva entre hierbas altas para descansar debido a sus heridas. En esta cueva vivían 3 espíritus buenos, quienes ayudaron al venado y le aliviaron su dolor. Luego le permitieron quedarse unos días escondido. Pasado este tiempo y cuando ya se sentía mejor, el pequeño venado decidió que ya era hora de irse, así que se despidió de los generosos espíritus que a su vez le dijeron: «Eres un animal bueno y noble, te ayudaremos y te llevaremos a la entrada de la gruta». Cuando llegaron al lugar mencionado, uno de los espíritus agarró tierra y la esparció sobre la piel del pequeño venado. Luego pidió al sol que cambie con sus rayos el color de su piel por el color de la tierra y con manchas en forma de cuevas, para que nunca olvide que si corre peligro puede ocultarse en las profundas cavernas donde le darán protección. La Maltos, la bruja de los arcos y piña de San Luis Potosí. Esta leyenda se retrocede a la época colonial. Narra la historia de una mujer que poseía un gran puesto en la Inquisición. Por lo tanto, podía decidir sobre la vida de muchas personas. A esta dama la llamaban la Maltos y vivía en un edificio que se reconoce como los Arcos y Piña, en San Luis Potosí. En ese entonces, en la ciudad había toque de queda, pero la Maltos era muy influyente, así que se paseaba en su carreta tirada por caballos negros. La gente empezó a temerle al sonido, pues sentían que era fantasmal. Así se empezó a esparcir un rumor de que la joven practicaba magia negra y que realizaba rituales en su casa. Un día, la Maltos desvivió a 2 personas sin piedad. Una era de las familias más importantes del estado. Estas muertes no fueron toleradas, así que acusaron a la mujer de brujería y asesinato. Así que la mujer pidió una última voluntad, la cual era dibujar un carruaje en su casa para que la recordaran por siempre. Cuando lo hizo, la imagen del carruaje salió de la pared y ella se subió a él. Se alejó a toda velocidad riéndose de una forma muy aterradora. Esto dejó a todos muy asombrados, con miedo, y a partir de ese día no supieron más de ella.